El Museo Histórico Regional de Villa Langostura presenta Pioneros del Nahuel Huapi, de Roberto Marimón. Don Roberto Marimón nos trae sus recuerdos. A sus 87 años es parte viviente de nuestra historia. La historia de esta bella comarca situada entre nacientes del Limay y el paso de Puyehue al norte del Nahuel Huapi. Don Roberto repite que no es escritor e insiste en disculparse, pero eso en realidad no tiene importancia alguna. El valor testimonial de sus relatos, la frescura y calidez humana, la sabia resignación ante la adversidad, el toque de humor, el mensaje de fe y optimismo que transmiten, supera con creces cualquier limitación o cuestionamiento académico. Acompañémosle ahora en imaginario viaje a través de aquel tiempo que se fue para siempre, su niñez en las estacas, la travesía del desierto. Naveguemos en pequeños veleros y botes de remos las procelosas aguas del Gran Lago. Imaginemos las penurias de aquellas épocas de agricultura y ganadería primitivas, de subsistencia apenas, de cortos veranos y largos y nevadores inviernos, de caminos casi inexistentes, de arrieros y balseros por los rápidos del Limay, aguas abajo, del cruce de los Andes por fragosos senderos de montaña, de interminables noches de calor de fogones, de los sencillos bailes a puro acordeón y guitarra, los comienzos de nuestra villa. Esta es nuestra historia, la historia de los indios, criollos y gringos que poblaron esta tierra próspera y hermosa. Gracias. Muchas gracias, don Roberto Marimón. Villa Langostura, invierno de 1992, Conrado Mayer. En el año 1946 se formó una sociedad entre los señores Hensel y Reising con el objeto de explotar la madera de la región. Como en nuestro campo del Rincón había cantidad de árboles de coihue de buena calidad, llegamos a un acuerdo. Ellos compraron máquinas de aserradero en Bariloche y las instalaron en aquel lugar, y yo les proveía de la materia prima. Entregarían la producción a una compañía de Mendoza mediante contrato, la Tonelera Argentina, que así se llamaba esa empresa. Utilizaba la madera para fabricar barricas y toneles de vino, aceitunas, etc. Yo adquirí entonces un bote con motor y me dediqué a viajar al Rincón, llevando cargas y al personal. El aserradero fue montado por Otto Vera, un palanquero chileno muy práctico, ayudado por varios peones. Llevó bastante trabajo poner todo en funcionamiento. Se hizo un campamento para los trabajadores y yo viajaba continuamente con los abastecimientos. Varios pobladores del Rincón se dedicaron a transportar los troncos cortados al aserradero y luego la madera aserrada desde allí hasta la costa en unas carretas de bueyes de su propiedad. Eran los hermanos Don Gil y Don Germán Sobarzo, y la distancia a recorrer entre el establecimiento y la playa era de unos 2 kilómetros. Allí se cargaban las vigas sobre una balsa hecha de troncos de ciprés, porque el coihue es muy pesado y no flota recién cortado, y se remolcaba hasta el puerto de Villa Langostura. Este trabajo lo hacía el vecino Armando Eggers sobre una lancha que tenía. Desde la villa, los camiones de los Barbagelata llevaban las cargas hasta la estación Ñiriguao, cerca de Bariloche, donde se las cargaba en el ferrocarril. Finalmente, la madera llegaba por ese medio a Mendoza, vía Bahía Blanca. Era un largo y difícil camino desde la cordillera hasta la región de Cuyo. Este flete y la mano de obra encarecían el producto, y como el proyectado camino carretero al Rincón no se concretaba, la sociedad de Hensel y Reising decidió dejar la actividad porque no era rentable. Así se liquidó la industria y el aserradero fue vendido a una persona de Bariloche, el señor Rondi. Debo mencionar que a pesar de las dificultades se produjo y se vendió una gran cantidad de madera en los 3 años que duró la empresa. Con motivo de aquel trabajo y esperanzado yo también, como todos los vecinos, en la realización de dichoso camino, había alquilado parte de mi casa en la villa yendo a vivir con mi esposa a nuestro campo del Totoral. Un amigo chileno, Genaro Yarzo, me ayudó a reparar la vivienda para hacerla más abrigada y a mejorar la población. Se vino así a vivir en un ranchito cercano y no pasamos el invierno tan en soledad. Los pobladores
Queulo y Cuicuy, araucanos que, como he contado, ya vivían en Rincón desde hacía muchos años, eran los vecinos que teníamos más cerca, a unos kilómetros. Eran gente muy buena y amiga, de entera confianza. Una nevada en julio del 48 nos tuvo medio apurados. Teníamos como 1 metro de nieve a la puerta de la casa, lo que en Rincón no era tan fuera de lo común. Nos había sorprendido algo desabastecidos y debíamos ir a la Angostura a surtirnos de algunas cosas. Costó bastante esfuerzo recorrer a pie los más de 2 kilómetros hasta la costa. Allí embarcamos en el bote a motor y viajamos hasta la villa para regresar de inmediato. Se nos había hecho de noche y el regreso caminando cargado con bultos representó un esfuerzo tremendo. Con Genaro Yarzo nos hundíamos casi hasta la cintura en la nieve blanda. Llegamos a calambrarnos y cada paso que lográbamos dar era un gran triunfo. A veces nos deteníamos a descansar, comíamos del fiambre que traíamos y tomábamos algo de vino para recuperar energías. Creíamos que no llegaríamos más a las casas, demorando como 4 horas en hacer el camino. Nunca más quise repetir hazañas como aquella. Pero por culpa de mi memoria cometí una omisión de real importancia. No mencioné a mi hijo Carlitos, que tenía 3 años entonces. Debo disculparme por ello. El pequeño que nos acompañaba en nuestra vida en el Totoral resultó muy guapo para caminar. Se animaba a acompañarnos en nuestras salidas, hasta cuando había mal tiempo. Era muy compañero. La crianza de aves de corral y de algunos animales resultaba bastante bien, pero era algo riesgoso vivir en parte tan alejada. Para alguna emergencia o enfermedad estábamos muy desprotegidos. Yo ya tenía la experiencia de los tiempos en que con mi padre poblamos en las estacas tantos años atrás. No quería pasar por aquello nuevamente. Cuando mi esposa Lina quedó embarazada otra vez, decidimos regresar a la Angostura dejando los planes del Rincón para más adelante. Todos estos proyectos estaban relacionados con el camino. Pasamos parte de aquel verano en el Rincón, donde fueron a visitarnos nuestros parientes y algunos amigos de Buenos Aires. Y en febrero de ese año regresamos a vivir a Villa La Angostura. El pueblo había progresado algo más. Hasta había un médico permanente, el doctor Benich. En ese mes nació nuestra hija Gracielita. Con la lancha que compré terminé de acarrear la cantidad de madera aserrada que aún quedaba en la playa del Rincón, y durante la temporada de turismo me dediqué a llevar gente al bosque de Arrayanes en la península Quetrihué. En abril de ese año, de 1949, comenzó a llover mucho. Todo pintaba como el inicio de otro invierno de los bravos. Por esos días, y de pura casualidad, me encontré una mañana con una señora conocida, la esposa del encargado de la propiedad de El Mesidor, una fastuosa residencia cercana a la villa. Me comentó que por enfermedad de su marido habían decidido dejar el puesto e irse a Bariloche, y me encargaba de avisarle si sabía de alguien dispuesto a reemplazarlos. Casi sin pensarlo le dije que yo podía hacerme cargo de tal responsabilidad, así que fuimos derecho al correo donde el jefe, Carlos de la Roca, envió telegrama informando a los dueños. Ya al otro día teníamos respuesta afirmativa, así que me entregaron las llaves y quedé empleado con el pomposo título de administrador de la residencia El Mesidor, por los propietarios señores de María Sala. Este hermoso chalet es una construcción única en la zona y fue levantado al estilo de un castillo normando en un terreno de 38 hectáreas, con 7 cuadras de costa del lago. El diseño fue encargado al arquitecto Alejandro Bustillo y la obra, toda de piedra granítica, ladrillos y madera de ciprés y techo de pizarra importada, demoró 4 años en terminarse, de 1940 al 44. Tiene 12 ambientes distribuidos en 2 plantas, un gran salón de 12 por 6 metros, biblioteca y dependencias de servicio. Posee grandes ventanales desde los que se aprecia una vista espléndida. Además, se completa con hermosos jardines, una huerta importante, galpones y en la época a la que me refiero se mantenían allí varios vacunos y caballos de silla. Menciono el presente porque el Mesidor aún existe, en un buen mantenimiento, ahora propiedad de la provincia de Neuquén. Los señores de María Sala, sus primeros dueños,
Venían solamente en verano con todo el personal de servicio y cantidad de amistades, en número de 20 o más a veces. Yo estuve durante 15 años encargado de la mansión, hasta que por el 65 fue vendida al gobierno de Neuquén, convirtiéndose en residencia oficial. El tiempo pasado en el Mesidor fue de tranquila vida familiar en la pequeña Villa Langostura de entonces. Así pasaron aquellos años. Los chicos crecieron y los mayores empezamos a sentir el peso y los achaques propios de la edad. Estando en el Mesidor, recibí la visita de mi padre, muy anciano, pero aún dueño de una envidiable lucidez. Ya no haríamos nada en el rincón. Yo tenía mis años encima y no me sentía con fuerzas. Bastante aventurera y dura había sido mi vida hasta allí. Cuando se presentó la oportunidad, el campo aquel fue vendido, reservándome yo el predio de 7 hectáreas en el Totoral. El fuerte empuje que había tenido el crecimiento de Villa Langostura se fue quedando, y la parte que comenzó a desarrollarse más, aunque lentamente, fue el cruce. Recién ahora, tanto tiempo después de aquella época de impresionante actividad de los años de 1940, la zona recuperó energías con la llegada de mucha gente nueva y la concreción de grandes proyectos y obras que hacen vislumbrar un futuro promisorio. Nuestro tiempo, el de los colonos y pioneros, ha pasado. En muchos pasajes de estos recuerdos menciono a pobladores y amigos de aquellas épocas que nos tocaron vivir, pero he dejado sin nombrar a muchos de ellos. A todos los tengo presentes con cariño, como a buenos vecinos que nos ayudábamos unos a otros en momentos de dificultad, a los que aún están y a los que ya se han ido para siempre. Mi memoria olvide de nombrar a algunos, pero ellos están allí, en el recuerdo. Así las familias Barría, Epuyao, Vidal y Cayum, los Yeufo, los Albornoz, Penel, Pinuer, los Andrade y Martín Tratnik, los Paisil y Antreao del Correntoso, los Barbagelata, Brondo, Martín, Ávila, Soto, Mürer, Chumuy, los Quintupuray, José Salamida, Pedro Schlegel, el constructor, Antonio Munar, los Turco Baeza, don Hernán Froemers, Santos Tolosa, Rodolfo García y Alejandro Espinosa del Correo, y tantos más. No quiero olvidar a Olivero, a los Cárdenas, a los Huenchumán, Huenchito, el peluquero, a Barrientos, a los Tierno, a todos los Martínez, a los Aldivia, a los Alonso, Mogensen, a Alejandro Diem, a los Sobarzo y los Monsalve del Rincón, a Misurac, Uribe y Vargas, a mi amigo Rolando, a los Matías, a todos. De las personas relevantes que me ha tocado tratar, ocupa el primer lugar don Francisco Capraro, que siguiendo las huellas de su padre, don Primo, ayudó decisivamente al progreso, especialmente en la parte del Correntoso. Allí don Francisco levantó con la inestimable colaboración de su esposa, doña Emma Aguat, el magnífico hotel, que por muchos años fue orgullo de la zona, dando además oficio y trabajo a más de 50 familias, la mayoría gente del lugar. Don Francisco fue presidente de la primera comisión de fomento de Villa Langostura y, entre otras funciones, llegó a ocupar el cargo de senador nacional por la provincia de Neuquén. Hoy vive en Bariloche, cargado de años y recuerdos felices, de aquellos tiempos en que éramos tan pocos. Cuando se vendió el Mesidor, me alejé por un tiempo de la zona cordillerana y me fui a vivir a Buenos Aires, entre otras cosas, por atender la educación de los hijos. Pero por diversos motivos regresé al Nahuel Huapi, donde se me había ofrecido el puesto de capataz encargado de la estancia Huemul, que desempeñé durante un buen tiempo. Luego de gestionar la jubilación, me radiqué definitivamente en Bariloche. Han pasado muchos años y llegó la vejez, y así vamos tirando, siempre cerca de nuestro Nahuel Huapi y nuestra cordillera. Doy las gracias por haber llegado hasta aquí en el relato de las vivencias de tiempos pasados. La vida ha pasado y es como un sueño. Parece increíble todo lo sucedido. Ahora está todo tan cambiado, es tan diferente a lo que conocí. Bariloche crece a una velocidad impresionante. Se levantan edificios por todas partes.
Cuando de noche se encienden las luces, se siente uno como en el centro de Buenos Aires. Villa Langostura también está avanzando mucho, especialmente desde que se hizo la ruta asfaltada, siguiendo nuestra antigua huella costera. Hoy se llega allí desde Bariloche en poco más de 1 hora y a Osorno en Chile en algo más de 5 horas. Cantidad de ómnibus cubren ese trayecto a diario. Pensar que en 1920 a caballo y con cargueros demorábamos 1 semana y estábamos contentos de no habernos encontrado con dificultades, nevadas o arroyos crecidos. En el año 1986 hice el último viaje a Chile, cruzando la cordillera por el paso del Rincón o Puyehue. Tuve la suerte de cruzar en un día hermoso, ya que estábamos en los primeros días del mes de enero. Vi nuevamente el paisaje maravilloso desde el Cerro Mirador, que ya describí al principio de mis recuerdos. Esa tarde pensé en lo grandioso que es nuestro país y en lo que guarda esa gran cordillera de los Andes en su recorrido de casi 5.000 kilómetros de extensión desde el norte hasta el final, al sur, la isla de los Estados. Se puede calcular que se encuentran metidos en la falda de esta inmensidad alrededor de más de 100 lagos de aguas cristalinas y puras, que pasando por el filtro de las nieves eternas que tienen sus alturas, puedo asegurar y dejar constancia que más de la mitad de mi vida he bebido con mi familia esta agua de los arroyos, vertientes y lagos que bajan al pie de la cordillera, sin sentir ninguna molestia estomacal. Me refiero a los años de principio de siglo, más o menos hasta 1950, año que ya comenzó la contaminación a causa del aumento de la población. Antes no se hervía, se tomaba directamente de las vertientes. Además, en esta cordillera tenemos una fuente incalculable de energía, con todos los ríos que bajan de las grandes alturas, como se puede comprobar por la gran cantidad de represa que tenemos marchando en nuestro país con muy buenos resultados. Nosotros, como buenos argentinos, debemos luchar para poblar esta maravillosa zona que nos dio la naturaleza. Aquí en el sur, sumado a lo que tenemos en el norte de la patria, sobrará para que podamos vivir felices antes de que termine el próximo siglo unos 50 millones de habitantes. La consigna sería desparramarse para nuestro sur los que están amontonados en las grandes ciudades, que se hagan colonias, dándole tierras al que se anime a vivir, a pagar a grandes plazos, ayudarlo en todo sentido, haciendo granjas cooperativas. Así podría crecer nuestro país. En adelante será más fácil por los medios de transporte y comunicación con que contamos hoy en el mundo, muy distinto a lo que nos acompañó a los pioneros de principio de siglo. Hoy, 15 de diciembre, amaneció un día hermoso en Bariloche, sin viento, sin nubes, el sol radiante y el lago como un espejo. Son las 10 de la mañana y la ciudad toda está ya en movimiento. Hay elecciones de autoridades en la cooperativa de electricidad y tengo ganas de ir a votar, pero siento dolores en las piernas. Veré si me animo. Estoy terminando de escribir estos recuerdos y quizás no salga hasta terminar las últimas líneas. No quisiera que este relato de mis memorias origine polémicas. Es solamente la narración, así, a vuelo de pájaro, de mis recuerdos y vivencias, rescatados de la memoria de quien está próximo a cumplir 87 años. Es también mi deseo pedir disculpas por los errores u omisiones en el que tal vez haya incurrido involuntariamente. Todo este trabajo obedece a mi mejor intención de dejar el testimonio de lo que fue la colonización de estas regiones, relatado por quien fue protagonista de lo que sucedió en aquellos tiempos. Espero que alguno de mis amigos, con más tiempo y mejores condiciones de escritor, siga contando la historia de este querido Nahuel Huapi y de la gente que pobló sus riberas. Y remedando a nuestro poeta José Hernández, repito una de las estrofas de su poema El gaucho Martín Fierro. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. No podría terminar estos recuerdos sin dejar constancia de mi agradecimiento por la colaboración y la ayuda que me prestaron los amigos Ricardo Valmillana,
Conrad Meyer y mi hijo Carlitos, que estuvo unos meses aquí en Bariloche y regresó a España, donde vive en la actualidad. Gracias a ellos pude completar y aclarar muchas cosas que no recordaba. Y así este libro saldrá más completo, para los lectores de esta generación que va poblando nuestra zona del Nahuel Huapi, que en cada piedra, cada árbol, cada arroyo tiene su particular historia. Roberto Marimón. Coplas a mis lagos. Bellos lagos del Neuquén, de hermosura que conmueve, con tus bosques y tus nieves sos la copia del Edén. En el costado oriental de nuestro macizo andino, con un mandato divino, nos viniste a deslumbrar. 100 lagos todos unidos, con engarces de esmeralda, van recorriendo la falda de este gigante dormido. De entre todos sobresale Nahuel Huapi el majestuoso, que entre lo bello y lo grandioso no hay ninguno que lo iguale. 1000 arroyos brillantes cruzan raudos por tus montes y gambeteando horizontes llegan a ti susurrantes. Canto al país.